A ver, amigos míos, mira, necesito que los cubanos en la isla sepan esto urgente. Canel, Raúl y el PSC le están apostando, señores, todo a dos países, Rusia y China. Rusia, bueno, ya estamos viendo que tiene una economía en crisis, una guerra que le está chupando millones de dólares por día, desestabilización interna, sublevaciones militares, 80.000 sanciones por parte de Occidente. Moraleja, con ese aliado Cuba no va a prosperar, señores. Pero vamos a ver el segundo aliado, China. China, que te la pintan como el milagro económico que está a punto de superar a Estados Unidos. China que va a salvar a Cuba, señores. Lo cierto es que China está atravesando ahora mismo su peor crisis económica. Es mentira que va a superar a Estados Unidos y es mentira que va a salvar a Cuba. Mira, yo rapidito te voy a mostrar todos los datos que te esconden en Cuba para que veas la verdad. A ver, la estrategia china para volverse la primera economía mundial y extender su influencia geopolítica a todos los rincones del planeta es la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda. Pero vamos a ver por qué se llama la ruta de la seda. Les voy a hacer un tilín de historia en tiempo récord. La ruta de la seda estuvo activa aproximadamente entre el año 130 a.C. y el año 1453 después de Cristo. O sea que esta ruta de la seda estuvo activa casi durante 1600 años. Fue una red de caminos comerciales que conectaban a China con Europa y con el norte de África, pasando por Mongolia, la India, Persia, Arabia, Siria, Turquía, etc. Esta ruta cobró mayor relevancia a partir del siglo I a.C., cuando el Imperio Romano se obsesionó con la seda que venía de China, y junto con la seda también se comerciaba oro, plata, especias, lino, lana, marfil, esclavos. Además, entre China y Europa, gracias a la ruta de la seda, también fluyeron nuevas ideas, nuevas religiones, arte, filosofía, ciencia, costumbres. Marco Polo, el legendario Marco Polo, recorrió la ruta de la seda y escribió mucho sobre ella. Amigos míos, esta antigua ruta de la seda transformó al mundo y le dio a China ciertamente una gran influencia. Hoy China quiere recuperar todo ese esplendor de los tiempos antiguos. China sueña con volver a tener esa influencia sobre Europa y sobre el mundo. Por eso ha invertido tanto en esta nueva ruta de la seda. Es un ultra mega proyecto con inversiones millonarias. Se trata de 2.600 obras faraónicas en más de 150 países en África, sudeste asiático, parte del Medio Oriente y también en Latinoamérica y el Caribe. La inversión total en todos estos países, ay señores, supera en la actualidad el billón de dólares. Para que se ubiquen, China tiene involucrada en su nueva ruta de la seda a un tercio de la economía mundial. Algunos de estos proyectos mega multimillonarios son cosas como, mira, por ejemplo, mejorar la infraestructura ferroviaria y de autopistas en Pakistán. Eso cuesta, señores, 6.800 millones de dólares. Pero este proyecto, espérate, es parte del corredor económico China-Pakistán que conectará a estos dos países a lo largo de 3.000 kilómetros y que cuesta otros 60.000 millones de dólares. Y hay otro proyecto que es para hacer un tren bala entre Pekín y Moscú, 7.000 kilómetros. El viaje duraría 2 días y la inversión es de 242.000 millones de dólares. Estos son algunos ejemplos así por arribita. Todo parece muy idílico, pero ¿qué pasa? Vamos a ver dónde es que se traba el paraguas aquí. Miren, ¿qué características tienen la mayoría de los países que forman parte de esta nueva ruta de la seda? Vamos allá, señores. Muchos son países pobres con bajos ingresos. 43 países son del África subsahariana. Estos y muchos de los otros países, miren, tienen conflictos civiles, la corrupción está por el techo, son países con una democracia muy débil o son dictaduras. Saquen la cuenta, de las 57 dictaduras que hay en el mundo, 52 dictaduras forman parte de esta nueva ruta de la seda. Esto es un perro con dos cabezas, porque mira, por un lado China invierte en estos países porque, bueno, son países poco democráticos, repletos de políticos corruptos. China se puede meter muy fácil ahí, se aprovecha de eso,
Xi Jinping y les aplica después, ¿qué cosa? La diplomacia de la deuda. ¿Qué cosa es, amigos míos, la diplomacia de la deuda? Muy fácil. China invierte millones de dólares en estos países y luego prácticamente los esclaviza a través precisamente de la deuda. Peor, muchos de los proyectos en los que China invirtió no se terminan por la corrupción de los políticos de todos estos países que se roban el dinero. El 35% de estos proyectos en Pakistán, Indonesia, República Democrática del Congo, en Venezuela, Sri Lanka, se han convertido, el 35% de estos proyectos se han convertido en proyectos fallidos. Mira, dos ejemplos sencillos en Sri Lanka: el aeropuerto internacional de Matala Rajapaksa y el puerto casi abandonado de Hambantota. Estas inversiones, señores, representan casi el 10% de la deuda externa de Sri Lanka, que ahora tiene que pagarle a China. Como no pueden pagar, China hace lo que tanto le han criticado a Estados Unidos, pero 1000 veces peor. China se lleva los recursos naturales de todos estos países, las materias primas, los minerales, el carbón, petróleo, de todo. China se adueña de estos países. Además, China te presta dinero, pero es a cambio de lealtad suprema. En los foros internacionales, en la ONU, tienes que votar siempre a favor de China, jamás en contra. Tienes que apoyar sus campos de concentración, sus violaciones de derechos humanos. Tienes que apoyarla si decide invadir Taiwán, etc. Ahora, vamos a ver la otra cara de la moneda. Esta nueva ruta de la seda es un perro de dos cabezas porque China también tiene que rescatar a muchos de estos países para que no entren en bancarrota. A 22 países China le tuvo que dar 240.000 millones de dólares y actualmente el gigante asiático tiene unos 78.500 millones de dólares en deuda porque estos países no pagan. Países que además empeoraron con la pandemia. La poquita economía que tenían se les derrumbó. Ahora no pueden devolverle el dinero a China y es un perro de dos cabezas porque, bueno, China invierte en ellos porque son dictaduras corruptas, pero luego estos países no le pueden pagar porque son dictaduras corruptas donde las oligarquías se roban el dinero. Y como mismo pasa en Cuba, señores, el pueblo no se desarrolla porque no hay libre mercado y por lo tanto no hay desarrollo económico. Ahí está el problema. Los comunistas, los líderes totalitarios no acaban de entender que el dinero que se invierte en dictaduras es dinero perdido. Moraleja, China infló un globo con los países mataperros del mundo y ahora todos estos países se han convertido en un lastre para China. Es como tratar de echar para adelante una granja con 5 hijos drogadictos que en vez de trabajar se roban el dinero, se lo gastan en sustancias, se pasan el día entero drogados así por los rincones vagos y haraganes. Mira, aquí tienes la metáfora perfecta de esta nueva ruta de la seda china. Súmale que la propia economía china está pasando por un muy mal momento. Además de todas estas pérdidas millonarias, China tiene una burbuja inmobiliaria a punto de explotar, muy parecida a la crisis de 2008 en Estados Unidos. En 2022, el año pasado, el PIB chino solo creció un 3%, la mitad de lo previsto. La deuda pública de China actualmente supera su crecimiento económico. La población disminuyó por primera vez en 60 años. Ya se empiezan a ver las consecuencias de todas estas políticas chinas de control de la natalidad, el vientre único, solo puedes tener un hijo. Muchas veces los chinos priorizaban a los varones y abortaban a las hembras. Resultado, China hoy es un país avejentado y un país, bueno, como mismo le pasa a Cuba, no avanza si tiene poca juventud y si cada vez es mayor el número de ancianos que necesitan ser atendidos, cuidados, alimentados. En fin, señores, aquí tienes el panorama general con toda la información que te esconden dentro de Cuba. Por todo esto, China no va a salvar a Cuba. A China no le hace falta otra dictadura más, otro paisito parásito. No, China va a aprovechar la posición geográfica de Cuba para meter sus bases militares, le va a dar unos millones a Canel, a Raúl, para que estén tranquilos y el pueblo va a seguir igualito, igualito, señores. Así que mira, ya sabes ya, aquí tienes información que solo obtienes conmigo en este canal. Si este video te pareció útil y valoras todo el tiempo invertido en esta investigación, préstame 5 segundos y suscríbete y activa la campanita si estás en YouTube, like y seguir si estás en Facebook. Bienvenido a mi familia, te mando un gigantesco abrazo y hasta la próxima.